Vamos a ver hoy, Arturo, el tema de el ayuno que agrada al Señor. Como tú sabes, estamos viendo o estamos buscando de alguna manera eh, el tener las bases en el cristianismo, en la fe, el que nosotros podamos estar en todo tiempo de alguna manera creciendo en los rudimentos. Estos son las bases, los fundamentos de la fe cristiana, la fe en Jesús. Y así como hemos hablado en algún momento de la oración, hoy vamos a hablar también de otra herramienta del creyente, que es el ayuno. Y pues hoy vamos a ver el ayuno que agrada al Señor. Vamos a basarnos en algunos pasajes bíblicos mismos que nos van a mostrar y que nos van a enseñar cómo se usaron, cómo se deben usar, y, y pues que es una muestra de fe que el Señor eh, usa o escucha a su pueblo. Vamos a hablar del ayuno, primero en cómo fue en desde siempre. Y vemos que el ayuno ha sido en el pueblo judío desde tiempos antiguos. Se ve a inicios en el libro de los jueces, es donde ya se empieza a hablar con esta palabra de ayuno. Y pues, ¿qué es el ayuno? El ayuno en sí, en el original, por lo menos en el original griego, es abstenerse o abstinencia. Un ayuno es abstenernos, en este caso, de alimento. Y hay dos motivos por el cual, o dos formas en las cuales nosotros nos podemos abstener. Número uno, una forma involuntaria y la forma voluntaria. Entendemos por forma involuntaria es de que pues no hay donde comprar alimentos y por lo tanto solo agua y lo que haya. O que no hay dinero y pues por lo tanto pues ayunas, no has comido nada, llevas un día sin comer. Esa es una manera de ayunar, y la otra manera es la manera voluntaria. La manera voluntaria es una manera en la cual se ha usado desde tiempos atrás como una práctica religiosa aunada a lo que es la oración. Y esto, pues les repito, es una práctica que inició en Israel o con los hebreos, y que al día de hoy ellos siguen practicando de manera legal. O sea, ellos tienen unos días estipulados para este ayuno. Entonces, en la escritura, recordemos a Moisés, quien dice la escritura que ayunó 40 días en el Sinaí. Podemos entender que ahí pues ayunó pues porque no había comida en esa montaña. ¿Cómo bajaba? Ni más que bajaba por comida. Podemos entender que ese fue un ayuno de los que fueron eh, causados por la circunstancia en la que estaba. El ayuno que tuvo Elías durante su viaje a Oreb, lo mismo, en un desierto, y pues no hay tiendas, no hay quien cocine, entonces les tocó ayunar. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo ayuno que tuvo es pues porque estuvo en el desierto, y pues en el desierto, a menos que haya llevado su lunch, pero podemos entender también que la circunstancia donde se mantuvo también llevaba un motivo de por dónde estaba, aunque sabemos que es un tema donde el Espíritu Santo llevó al Señor, y ahí él ayunó y oró, estuvo en la presencia de Dios. También vemos ayunos en la escritura con Pablo, donde pues por temas de que anduvo de náufrago, pues padeció ayunos. Un náufrago pues no puede esperar tanta comida, ¿verdad? Entonces, los ayunos voluntarios por motivos religiosos
lo vemos desde Levíticos, Números, pero ahí en esas partes se habla del ayuno más como aflicción de vuestras almas, que definitivamente entendemos que la aflicción del alma era el que no probaran alimento, bocado, se afligieran y se abstenían de comer. Mas la palabra ya ayuno aparece hasta el libro de los jueces. En ese tiempo es cuando ellos están dolidos, vienen delante de Dios, que estaban peleando una batalla contra la tribu de Benjamín, pues porque la tribu de Benjamín en ese tiempo había cometido una vileza, había tomado a la esposa de un sacerdote y pues dice la escritura que la envilecieron, o sea, la violaron hasta que ella murió. Y este sacerdote se dolió tanto de esta situación que fue en Benjamín, en la tribu de Benjamín, en esa zona. Partió a su mujer en 12 piezas y entregó una pieza a cada tribu para decirle la vileza que había cometido Benjamín. Se junta todo Israel y deciden, las 12 tribus se juntan, excepto una, ¿verdad? La de Benjamín, para tomar concilio y decir, vamos a ir y vamos a que nos entreguen a esos malvados que hicieron esto. Y van y se rehúsan a entregar a los malvados que cometieron esta vileza y dicen, bueno, entonces iremos en contra de todos ustedes porque protegen a estos malvados. Y ahí inicia una guerra y en esa guerra pues mueren muchos israelitas, muchos de las tribus, y es cuando llegan al templo de Dios, o sea, cuando llegan a buscar a Dios muy dolidos por lo que está pasando en la nación y ayunan. Y ahí dice, hacen ayuno y preguntan si pueden ir contra Benjamín, si se los iba a entregar en la mano, o sea, si iba a darles la victoria al Señor. Y sí, el Señor le dice, vayan, yo los entregaré en sus manos. Entonces, vemos acá cómo a través de la escritura el ayuno en la nación hebrea, pues siempre fue aunado de la mano, de silicio, cuando hubo problemas, convocaciones de ayuno. Entonces está ligado al tema de la fe, ¿no? Se proclamaban ayunos en tiempos de calamidades, en el libro de Jeremías, objetos de abstinencia, en los salmos se habla. Y pues bueno, en el libro de Isaías 58 es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo ahí Dios les reprocha el ayuno que ellos estaban buscando, cómo estaba mal direccionada esta práctica. Y ahí es donde nos da luz de cuál debe de ser el ayuno agradable a Dios, y es algo que nos pide Dios a nosotros, ¿no? O sea, que el Señor demanda para nosotros. En el Nuevo Testamento pues vemos también algunos casos de ayuno. Recordemos la parte cuando Jesús habla a sus discípulos en una ocasión, donde les dice que un tipo de enfermedades no sanaban sino por ayuno y oración. O sea, que era necesaria el ayuno y la oración. En Marcos 9:29, lo voy a leer para darle de referencia. Marcos 9:29. Dice así, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Y era cuando Jesús sanó a un muchacho con un espíritu inmundo, ¿no? Que sus discípulos oraban por él y no podía salir, o sea, no sanaba. Entonces es ahí donde el Señor entra en escena y hace esta oración, ¿no? Y les enseña acerca de que solamente con ayuno y oración es como podían salir. También vemos la parte cuando Jesús les dice a sus discípulos que llegan los discípulos de Juan y le preguntan por qué
sus discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús no ayunaban. Y ahí Jesús le responde que cuando está de luto se ayuna, pero cuando el esposo está con la novia, pues no se ayuna, o sea, hay regocijo. Pero dice la Escritura, dice el Señor Jesús, habrá tiempo cuando yo sea quitado y ellos ayunarán, dando a entender de que es una práctica que continúa. Y esta práctica se continúa después de que el Señor sube, se derrama el Espíritu Santo, y la Escritura nos enseña que con ayunos y oración, oraron por Bernabé y por Pablo para enviarlos a esta misión de predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, vemos que es una práctica espiritual que es necesaria en estos tiempos y que muy pocas veces se practica o se está alentando a. Y yo quiero que lo veamos hoy como lo que es un ayuno agradable a Dios. El espíritu, diríamos, del ayuno. Y el espíritu del ayuno es un voto que tú y yo hacemos con el Señor. Este voto que lo vamos a ver en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 23:21 dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es un tema de votos. En Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Eso es un lazo para nosotros, decidir iniciar un voto con el Señor y después reflexionar diciendo: ay, ¿qué hice? Entonces, algo de lo que yo estoy seguro que sí vas a querer llevar a cabo en tu vida espiritual, además de la oración, el poder hacer votos de ayuno con Dios. El ayuno, el que conocemos espiritual, por lo general es abstención de alimentos. Puede ser un día, 2 días, de acuerdo a tu voto, a lo que tú hayas decidido para con el Señor. Como es un voto hoy en día en el cristianismo, pues inicias tu día y oras a Dios y lo entregas al Señor, dándole a entender como un voto: Señor, yo te entrego este ayuno, yo me voy a abstener de alimentos durante todo el día, o no voy a desayunar. Son cosas que tú vas a hacer para con Dios. Es algo que no tienes que andarlo diciendo, pero tú puedes tener ese voto con Dios, como de entregarle algo. Entendamos por ayuno aflicción del alma, de tu persona, de tu carne, y tú y Dios saben los motivos. Motivos para ayunar pueden ser por cosas donde Dios te ha bendecido, que Dios te ha entregado y tú estás agradecido. Señor, te entrego este ayuno por esta gran bendición que me has dado. O, Señor, tú tienes una necesidad de salud de algún familiar, o incluso en la parte económica. Ahí también puedes ayunar y decir: Señor, aflijo mi alma, o sea, no voy a comer, te entrego este ayuno, este desayuno, este día, lo pongo en tus manos. ¿Y qué pasa? Empiezas a buscar del Señor, empiezas no a andar en tus caminos, en tu entendimiento, sino que en el Señor. Por ejemplo, a lo mejor tu día de descanso decides entregarlo al Señor
meterte a oración y ponerte a estudiar de su palabra y ponerte a consagrar a Él, lo entregas en sacrificio a Él, o sea, tú entregas tu cuerpo, tu persona, tu mente, tu día a Dios. ¿Por qué? Pues número uno, repito, porque estás agradecido y en agradecimiento tú le entregas tu tiempo, tus horas, tu cuerpo, o sea, todo lo que, el tiempo que quizás tú ocuparías en comer, en cocinar, lo dedicas a Él en oración, en reflexión, en su palabra, en búsqueda. Y lo más importante, que lo vamos a ver ahora en Isaías 58, ¿no? Lo que representa el ayuno que agrada al Señor. Pero es algo que en verdad no se practica porque no se habla, porque no se enseña, porque no, es como un tabú a veces, ¿no? Hay en algún momento escuchado que ya no se debe de ayunar, mas sin embargo, no es así como tal. Definitivamente que todo es por gracia, pero mismo el Señor Jesús enseñó que habían algunas situaciones, algunas enfermedades que no salían sino con ayuno y oración. Y no solo eso, sino que, les repito, cuando vinieron los discípulos de Juan y le preguntaban por qué no ayunaban sus discípulos, les dijo que en este no era el tiempo de ayunar, pero habrá un tiempo cuando Él ya no esté, entonces ayunarían. Y les digo, es una práctica espiritual que va aunada, es como la par de la oración, que es algo que debemos empezar nosotros a considerar en nuestras vidas. ¿Por qué y para qué? Simplemente para menguar en nuestra carne y de permitir que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar más en nuestra alma, para llevar nuestra carne a aflicción de manera voluntaria y pedirle al Señor que nos ayude en las cosas que tenemos necesidad. Los ayunos que tú puedes buscar son esos ayunos porque a lo mejor eres una persona que tiene malos pensamientos y que por más que buscas al Señor, tienes esos malos pensamientos. Ese es un motivo para que ayunes. Ese es un motivo para que le entregues al Señor lo que no deberías, porque no podrías si quisieras, pero tú decides empezar a afligir tu alma para que el Señor te ayude con esos malos pensamientos. Recuerden que son para cosas que requieren mayor entrega. Todo lo hace el Señor a través de su gracia, pero también el Señor a través de su Espíritu Santo nos lleva a una mayor entrega para caminar en gracia con Él. Repito, hay situaciones de enfermedad hoy día pasando. Hay que empezar a buscar al Señor en ayuno y en oración también. Y les repito, el ayuno llevémoslo como lo que es un voto de Señor, yo te entrego este día en ayuno, tú y Dios, y lo entregas y lo buscas y te aflige, o sea, ¿por qué? Porque hay una necesidad que se requiere la parte espiritual, empezar a pelear la lucha que no es contra carne y sangre, sino que es contra huestes, principados, potestades. Entonces, todas las armas que Dios nos ha dado, hay que empezar a usarlas y el ayuno es una de ellas. El ayuno como una forma de voto hacia el Señor. Entonces vamos a ir ahorita a, al libro que les dije de Isaías para que aquí reflexionemos mucho, mucho, mucho. Isaías 58, ¿cómo nos enseña el Señor? El ayuno que agrada a Dios. Isaías 58. Dice en mi Biblia, ¿no? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen,
Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí responde el Señor: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis lo vuestro, vuestro propio gusto. Pues eso es algo que no debe de ser. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, diciendo Dios, yo ¿en qué me agrado? En que tú estés afligido, no comas, estés así todo con cara de, diríamos, de Juan Diego, o sea, con cara de niño bueno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, aquí vemos cómo Isaías 58 nos describe el ayuno que agrada a Dios. Y de todo lo que yo les venía diciendo, debemos tomar en consideración este Isaías 58. Y aquí está una manera de ayunar, que es ver la necesidad que hay y empezar a soltar las cuerdas de impiedad, las cosas que en nuestra vida no dan gloria a Dios. Y por sobre todo, poder entregar realmente al Señor cada cosa que estamos haciendo. Y no solamente las cosas malas, diríamos, ¿no? O sea, las cosas de inicuas, sino aún las cosas buenas para nosotros mismos, poder entregarlas a Dios y a lo mejor que Dios nos muestre a quién la vamos a entregar. Un ejemplo, si cada diciembre tú te compras ropa para estrenar, a lo mejor este diciembre yo voy a ayunar, Señor, yo entrego este tiempo de que yo me voy a bendecir a alguien con ese dinero, alguien que tiene necesidad. Es una manera, o sea, es un ejemplo. A lo mejor, si tú sueles salir todos los sábados a comer, a convivir con tu familia, que decidas que un sábado no lo vas a hacer, sino que vas a bendecir a alguien, a una familia, a un conocido, de esta manera. O sea, me estoy quedando nada más en el ejemplo de dar al prójimo, pero hay otras maneras de buscar ese ayuno, que es realmente
ver las necesidades de nuestros prójimos. Em, y que empecemos a tomar esta herramienta espiritual, que es más como un voto para con el Señor, donde tú decides a lo mejor ayunar, diríamos así, de, del celular, del Facebook. Señor, yo tengo una necesidad, o yo te agradezco tantas cosas y quiero ayunar de tiempos en redes sociales. Y que el Señor te ayude. O sea, que el Espíritu Santo nos vaya mostrando las áreas en nuestra vida que hay necesidad en nosotros, pero también en nuestras familias, y poder entrar en convenio con Dios, en pacto con Dios, en voto con Dios, pidiéndole su ayuda, y tú entregándole, tú afligiendo tu alma, tú, tú a lo mejor dejando que decía, a lo mejor de alimento, puede ser de alimento, de tal manera que tú entregues al Señor en oración, pero también en ayuno, circunstancias, situaciones, y pedirle que Él te escuche tu clamor y te entregue la victoria. Hermanos, esa es una herramienta que nosotros tenemos dada por Dios desde tiempo antiguo, y que podemos empezar a usarla. Pero algo que discriminó mucho el Señor, o que habló en contra del fariseísmo, es acerca de aquellos que demoraban su rostro para mostrar a los demás que ayunaban, para que de manera externa fuera vista su nobleza o su bondad. Eso no le agrada a Dios. Que demudan su rostro, o sea, que estaban todos así con cara de Juan Diego, de niños buenos. No, que tu mano derecha no sepa lo que izquierda. O sea, si nosotros empezamos a tener ese tipo de ayunos para con el Señor, que sean con el Señor, y que el Señor, o sea, es un voto tuyo y con Dios. Los demás no tienen por qué saber, pero les digo, es una herramienta también espiritual en nuestras vidas como cristianos, y debemos tomarla una vez a la semana. No sé, pero es algo que es tú y Dios. No es conmigo, no es con la iglesia, es tú y Dios. Pero te digo, ahí está esa herramienta. Úsala. Si quieres más, busca en la escritura y Dios te va a mostrar. Y es el Espíritu Santo el que te va a llevar. ¿A qué? A una comunión con Dios a través de esta práctica espiritual de ayuno y oración. Ah, no continué leyendo, pero ahí habla acerca del día de reposo. El Shabbat, el día que guardan los hebreos o judíos. Dice que lo más hermoso de guardar ese día es que no andes en tus caminos, no andes en tus pensamientos, ni siquiera ese día andes con tus palabras. Algo así yo te podría decir, que en un día de ayuno que tú puedas entregar al Señor, lo puedas meditar, adorar y entregar a Él, y empezar a meditar en su palabra, a buscarlo en oración, a adorarlo, a buscarlo en la escritura, y Dios hará cosas en tu alma, en tu vida. Y si hay necesidades alrededor tuyo, en tu familia, también el Señor te dará la victoria, también el Señor te mostrará, te dará sabiduría de qué es lo que Él tiene para nosotros. Entonces, mis hermanos, el mensaje de hoy es el ayuno que agrada a Dios. Y esto va de la mano con lo que se llama congruencia. Nosotros hoy día profesamos una fe y somos cristianos. Hemos creído en Jesús, hemos creído en el Mesías, y por eso somos sus seguidores, somos sus discípulos. Estamos aprendiendo a caminar en los caminos de Jesús. Pero muchas veces en esta esfera de fe, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar es contrario y se hace incongruente. Y es ese tema de incongruencia lo que Dios les refuta a Israel en ese tiempo, de que ellos depuran su rostro, empiezan a hacer cosas espirituales, pero las hacen con un estilo de vida contrario, donde son arrogantes, son altivos,
no aman a su prójimo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas el Señor en nosotros quiere transformarnos para que seamos como Dios quiere que seamos. Esto es, que el fruto del Espíritu de Dios está en nosotros, y el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. De verdad, hermanos, vamos a buscar ese fruto del Espíritu Santo en la comunión con Dios, pero sobre todo empecemos a usar esta herramienta que es el ayuno. Usémosla como un voto para con Dios, tú y Dios. Y si tu familia, si tu esposa, desea participar contigo, adelante, gloria a Dios. Pero por favor, no nos hagamos como los fariseos en su momento. Ellos o sea, como que avisaban a la gente que estaban ayunando. Eso es algo que no debemos de saber nosotros, creyentes, a menos que sea un concilio como grupo. Hermanos, no sé, siento de parte de Dios que hay que ayunar este viernes, los que puedan. Vamos a ayunar por esta situación, por esta circunstancia. Y Dios estará haciendo cosas hermosas para nosotros. O sea, primero en nuestras almas, porque estamos buscando un voto con Dios. Les repito, puede ser para agradecer, un voto con Dios de ayuno, o por una necesidad económica, enfermedad, lo que sea. Dios honra a sus hijos, a sus siervos, y, y es una práctica, o sea, esto es una herramienta espiritual que nos ayuda a comprometernos más con Dios. Y yo estoy seguro que en nuestra vida, varones, hay cosas que se nos complican. Bueno, varón, recurre al voto de oración, al voto de ayuno, y el Señor nos estará entregando la victoria en cosas que a lo mejor todavía nos está contristando, caemos. Pues bueno, el ayuno es una manera en la cual el Señor te puede ayudar a que salgas de esa situación de pecado. Jesús dijo que cuando habían enfermedades difíciles o demonios, dice que este género no sale sino con oración y ayuno, o ayuno y oración, pero es algo que va de la mano. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto y allí ayunó. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo? Ayunó y oró. Estuvo en comunión con Dios y de ahí salió a llevar ese ministerio de poder. Y allí fue tentado el Señor. Habrá tentación el día que tú le entregues. Es bien gracioso porque verán, cuando ustedes decidan entregar algo al Señor, de repente llega, no sé, alguien con las tortotas de cochinita, algo así que deseaba desde hace mucho. O sea, empiezan a pasar cosas interesantes, pero es algo espiritual, es algo que Dios quiere que nosotros empecemos a usarlo como esa herramienta espiritual de crecimiento para nosotros y de poder ver su mano y su gloria en nuestra familia y en la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Pues que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar y estaríamos terminando con la enseñanza de hoy. Amén.